Al final lo que intentan detener es la reforma al Poder Judicial. Entiendo que es un órgano autónomo, que es una institución autónoma, pero quiero escuchar también la opinión del senador Israel Zamora Guzmán, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que habla con nosotros sin censura, ya está de regreso. Senador, ¿cómo ve pues estos esfuerzos de último minuto, hasta en el INE, para detener la supuesta sobrerepresentación, que en realidad lo que quieren detener es la reforma judicial, senador? Claro, pues repito, es para mí un acto de desesperación también y además es tratar de robar lo que no pudo ganar la oposición en las urnas. Nosotros hemos insistido, no hay elementos ni argumentos jurídicos, constitucionales o legales que les den la razón. Ellos comienzan a hacer el análisis normalmente a partir del artículo 54 constitucional, Vicente, y nosotros hemos insistido que el análisis se debe realizar a partir del artículo 52 de nuestra Constitución, que establece cuáles son las dos vías para llegar a la Cámara de Diputados, que es donde se da el problema de la asignación de las curules plurinominales principalmente. En el Senado, digamos que no hay esta discusión. Y entonces el artículo 52 lo que te dice es que hay dos principios, el de mayoría relativa a través de un sistema de distritos electorales uninominales, que lo que quiere decir es que ahí gana de los 4 o 5 candidatos que haya el que reciba más votos, así sea un solo voto, esa persona va a ganar. Y así se distribuyen 300 curules, 300 asientos en la Cámara de Diputados de los 500. Esos 300 representan el 60%. ¿Cómo le fue ahí a la oposición? Solo ganaron, imagínate, de los 300, solo ganaron 44 distritos. Y por oposición está MC, está el PRI, está el PAN, está el PRD y hasta un independiente. Todos ellos juntos solo ganaron el 15% de esas 300 curules. Y luego el mismo artículo te dice, el otro principio por el que puedes llegar a la Cámara de Diputados es el principio de representación proporcional que se da mediante un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales, que lo que quiere decir es, una vez que ya se repartieron las 300 curules porque ganaron ahí por un voto, aunque sea X candidato, las otras 200 curules se van a repartir a través, tomando en consideración pues la votación recibida. Y yo siempre pongo el ejemplo, ya sea del PRI o de MC, que ganaron aproximadamente 11% de los votos a nivel nacional, de los votos netos, vamos a decirlo, ya quitando los del PRD que no se cuentan porque no alcanzó el registro, la de los votos nulos, los de los votos de personas que no aparecían inscritas como candidatos. Y entonces, quitando eso, la votación que recibe PRI y MC es de aproximadamente 11%. ¿Cuál es la trampa, Vicente, para que lo entendamos fácilmente? MC y PRI y PAN quieren que ese, por ejemplo, 11% se aplique sobre las 500 curules. Entonces, si tú tienes un 11% sobre las 500, pues ellos van a pelear, por ejemplo, MC que le den 55, que es más o menos el criterio que sostiene esta consejera. Pero es considerando las 500 y no es así, solo se debe de considerar respecto de las 200 libres, porque recordemos que las otras 300 ya tienen nombre y apellido de una persona que ganó, repito, aunque sea por un solo voto. Entonces, lo que buscan es que Morena, que ganó junto con sus aliados, el PT y el Verde, 256 curules, que ya tienen, repito, nombre y apellido, quitárselas. Imagínate, si se aprueba este criterio de la consejera, lo que pasaría es que le quitarían a personas que ya ganaron su curul y que ganaron esa curul a través del primer sistema que menciona el artículo 52 constitucional. Luego, el artículo 54, aquellos hacen mención y del que se agarran para decir respecto de la fracción quinta que habla del 8% que es el excedente, pues el artículo es bien claro e invitamos a todo tu público que consulte, bajen el PDF de la Constitución, lean el artículo 54 y desde el primer párrafo se van a dar cuenta que solo se refiere a esas 200 curules que representan el 40% de la Cámara de Diputados. Y cada una de las fracciones, yo divido el artículo en dos partes.
Las primeras 3 fracciones te dicen cuáles son los requisitos que deben de cumplir los partidos políticos para tener derecho a un diputado plurinominal. Y la primera fracción lo que te dice es, bueno, tienes que tener candidatos en 200 distritos uninominales, electorales uninominales. Entonces, ahí entró una nueva discusión en esta primera fracción, Vicente, porque la oposición, al no tener argumentos, al decirle, oye, no, te estás equivocando y es evidente tu farsa y es evidente tu intención de robarte curules que el pueblo de México no te dio en las elecciones, entonces ellos recurren a trampas, ¿no? Y entonces ahora, a través de un dicho de los que tú acabas de mencionar, de Ciro Murayama, e incluso de José Waldenberg, sostenían y decían, no, pero es que Morena no tuvo candidatos en 200 distritos uninominales y por lo tanto no tendrían derecho ni siquiera a un diputado plurinominal. Algo que es absurdo viniendo de alguien que fue consejero presidente o alguien que formó parte del INE. Es algo absurdo, una mentira incluso descarada, porque desconocen entonces el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, que establece, Vicente, que un candidato, que de entrada que los partidos políticos tienen derecho a asociarse para tener un candidato común. Lo que quiere decir que tengas un candidato común, Vicente, es que si el Morena, PT, Verde eligen a Pepe Pecas como su candidato, él cuenta para los 3. ¿Y por qué es así? Porque incluso se les prohíbe que en ese distrito en donde están poniendo como candidato de la coalición a Pepe Pecas, les prohíbe poner a otro, porque iría en contra de la propia coalición. Entonces, la figura de la coalición no es transferencia de votos como han querido engañar la oposición. La coalición únicamente es organizarte para que en un distrito tengas a un candidato común. Por lo tanto, a lo que voy es tanto Morena, tanto el PT como el Verde, incluso como el PRI y el PAN, tuvieron candidatos en más de 200 distritos uninominales. En algunos casos ese candidato coincide para los 3 partidos o para los partidos de la oposición que conformaron su frente. Entonces, esa es una mentira que ha sostenido Ciro Murayama y José Waldenberg y que de ahí retomaron, porque ellos son los que van dictando por dónde irse, ¿no? A la oposición de los partidos políticos. La fracción segunda del artículo 54 lo que te dice, ok, el siguiente requisito para que un partido político pueda tener derecho a diputados plurinominales es que el partido al final de las elecciones, los votos que reciba representen al menos el 3%. Si no tienes el 3%, además de que es un requisito constitucional para que siga el partido con su registro, tampoco va a tener, si no lo cumple, derecho a diputados plurinominales. Evidentemente, PT, Verde y Morena recibieron más del 3%, porque cuando iban a votar por este candidato común, la gente votaba por ese candidato en un recuadro de Morena o en un recuadro del Verde o en un recuadro del PT, de tal forma que si por Morena ese candidato recibió 100 votos, pero por el PT solo 5, solo se le consideran al PT 5. Y es mentira lo que ha sostenido la oposición de que Morena le está dando sus 100 votos para que ahora tenga derecho a plurinominales. Eso también es una mentira que no tiene sustento y llama mucho la atención la facilidad con la que mienten. Y después, la tercera fracción de ese artículo, del artículo 54 constitucional, lo que dice, Vicente, es que los partidos que cumplan con los 2 requisitos anteriores que yo mencioné, tener 200 candidatos en distritos uninominales y también tener más del 3%, dice esa fracción tercera, tendrán derecho adicionalmente e independientemente de los que haya ganado por elección directa a diputados plurinominales. Y luego ya las otras 2 fracciones, la cuarta y la quinta, hablan de restricciones y dicen, ok, el límite para un partido político, y ahorita te voy a decir por qué resulta muy importante esto, todas estas fracciones empiezan diciendo partido político, el partido político qué, y cuando llegamos ahí dice, ningún partido político puede tener más de 300 diputados en la Cámara de Diputados.
ahí se agarraron también y dijeron, no, es que se debe de interpretar como coalición, y aunque Morena solo no tiene más de 300, sí los tiene si le sumas a los del PT y Verde, y por lo tanto se debe de considerar esa fracción como coalición y no como partido político, pero olvidan el contenido, Vicente, de otro artículo, que es el artículo 4 de la Ley General de Partidos Políticos, que cualquiera puede leer, que comienza a decirte las definiciones de lo que se va a entender por ciertos términos legales. Y ahí viene, se entiende por partido político y te dice bien claro, partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. Basta de andar mintiendo, porque ahí está la ley. Si ahí dijera coaliciones, sí tendrían argumentos para decir, oye, pero es que ese artículo también dice que por partido político se deben entender las coaliciones, pero no es así. Y hay un principio en derecho que establece que donde la ley no distingue, no hay lugar a distinguir. Entonces, esto de la sobrerepresentación ha sido una farsa, ha sido una mentira a la que le han inyectado mucho dinero. Y si decimos, ya para conectar los dos puntos que hemos abordado aquí, si decimos que mexicanos por la corrupción o contra la corrupción, no sé cómo se llamen, liderados por Claudio X González, recibían dinero de la embajada y a través de esto se les dio la posibilidad de que lo difundan, podemos decir que está conectado entonces ese financiamiento de Estados Unidos para soportar este tipo de mentiras que no tienen ningún sustento jurídico, que no tienen, por supuesto, Claro, ningún claro. sustento constitucional.